Me llamo Yaya Ayes. Tengo 29 años. Y hasta que una revista importante me llamó millonaria hecha a sí misma, mi familia trató cada momento importante de mi vida como si fuera ruido de fondo. Se perdieron mis premios, mi graduación, mi primera reunión con inversionistas y la noche en que mi empresa por fin se volvió real. Durante un año entero, mi teléfono se quedó en silencio. Ni una llamada en mi cumpleaños, ninguna invitación en días festivos, ni siquiera un mensaje sencillo preguntando si seguía viva. Y entonces, la mañana en que mi cara apareció en esa revista junto al valor de Plateflo, la empresa de software para restaurantes que construí desde cero, mi celular empezó a brillar con un mensaje de mi papá. Cena familiar a las 7, es importante. Minutos después, mi mamá me llamó con una voz tan dulce que sonaba casi ensayada. Me dijo que habían preparado cena para celebrarme, carne, puré de papas, todo como a mí me gustaba. Yo sonreí viendo la pantalla porque entendí perfectamente qué era lo que había cambiado. No era amor. No era orgullo. Era el número que aparecía junto a mi nombre. Pensaron que eso significaba que tenía millones guardados en el banco, esperando a rescatar a cualquiera que se acordara de llamarme hija. Así que les dije que sí, que ahí estaría. Esa noche manejé hasta su casa en el mismo Honda Civic viejo que tenía desde mis días de startup sin dinero. Llevaba un suéter sencillo, sin bolsa de diseñador, sin chequera. Pero sí llevaba algo que nunca se imaginaron. Para cuando la cena terminó, las personas que me ignoraron durante años estaban mirando la mesa con la cara pálida, y ninguno podía decir una sola palabra. Pero antes de contarte qué pasó después, déjame llevarte un poco atrás. 18 meses antes de esa noche, yo todavía creía que existía una versión de mi familia capaz de aparecer por mí si el momento era lo suficientemente importante. Plateflo acababa de cerrar el contrato más grande en nuestra corta historia. Un acuerdo con una cadena nacional de restaurantes que triplicaría nuestros ingresos mensuales y por fin nos pondría en el mapa frente a inversionistas de verdad. Había pasado años construyendo esa empresa desde un escritorio prestado, con una laptop rota y una cuenta bancaria que alguna vez tuvo menos de $40. Dormí en la oficina, cené sándwiches de tienda porque no me alcanzaba para más, contesté llamadas de clientes a las 2 de la mañana porque todavía no podía pagar un equipo real. Así que cuando ese contrato por fin se firmó, no quise celebrarlo con extraños en traje. Quería sentarme frente a mi familia y escuchar una sola frase que había esperado toda mi vida. Estamos orgullosos de ti, Laya. Reservé una mesa privada en un restaurante elegante en el centro de Dallas, de esos que mis papás siempre decían que eran demasiado caros, a menos que alguien más estuviera pagando. Pedí todo lo que les gustaba. Un ribeye término medio para mi papá, macarrones con queso y langosta para mi mamá, bocados de carne con glaseado de bourbon para mi hermano Derek, y un postre exagerado y bonito para mi hermana Madison. Porque a ella le encantaba tomarle fotos a la comida más de lo que le gustaba comerla. A las 7 en punto, yo ya estaba sentada ahí, con un vestido azul marino que había comprado solo para esa noche, revisando mi celular cada pocos minutos como una adolescente esperando a su cita del baile. A las 7:15, nadie había llegado. A las 7:30, el mesero me preguntó si quería esperar un poco más. Sonreí demasiado rápido y dije que seguro estaban atorados en el tráfico. A las 7:40, llegó el primer mensaje, de Derek. Perdón, se alargó una junta importante, pero estoy orgulloso de ti. Me quedé viendo la pantalla porque Derek jamás había tenido una junta importante en su vida. Tenía un título en el negocio familiar, pero todos sabían que mi papá tomaba las decisiones y que Derek solo caminaba con una libreta fingiendo estar ocupado. A las 7:50, Madison mandó un audio diciendo que tenía un evento de contenido y no podía irse. A las 8, mi mamá escribió que tenía un dolor de cabeza terrible. Mi papá ni siquiera mandó mensaje. Hizo lo que siempre hacía cuando mi vida le resultaba incómoda: desaparecer.
Me quedé sentada el tiempo suficiente para que la carne se enfriara y la mantequilla se endureciera sobre el pan. Tenía una mano apretando mi vaso de agua porque si lo soltaba, temía que el mesero notara que me estaban temblando los dedos. Y entonces cometí el error de abrir Instagram. Madison había subido una historia hacía 9 minutos. El lugar estaba lleno de música, globos y gente sosteniendo copas de champaña. Y sobre la pantalla, esas palabras que me terminaron de romper: felicidades, Derek, el futuro de AES Heritage. Mi mamá estaba ahí, sonriendo sin ningún dolor de cabeza. Mi papá estaba ahí, dándole palmadas en la espalda a Derek como si acabara de salvar el mundo. Madison estaba ahí, frente al espejo, grabándose mientras se reía como si nada importara más que su propia imagen. Habían ignorado la noche más importante de mi vida para celebrar una promoción de Derek que ni siquiera era real, dentro de una empresa que él mismo estaba ayudando a hundir poco a poco. Vi esa historia 2 veces, no porque necesitara pruebas, sino porque una parte de mí quería que el dolor fuera tan claro, tan imposible de negar, que por fin dejara de defenderlos. Pagué la cuenta de una cena que nadie tocó. Le dejé una propina al mesero más grande de lo normal, porque tuvo la decencia de no mirarme con lástima. Después caminé hasta mi viejo Civic en el estacionamiento, me senté frente al volante y lo apreté con tanta fuerza que me dolieron las manos. No grité. No los llamé. No pedí explicaciones. Me quedé ahí, en silencio, viendo cómo el reloj del tablero brillaba en la oscuridad, hasta que finalmente acepté algo que llevaba años evitando. Yo no era la hija que olvidaban por accidente. Era la hija que recordaban solo cuando les convenía. Esa cena no fue el inicio del problema. Fue la noche en la que dejé de fingir que todo tenía una explicación inocente. Siempre fui la hija fácil. La responsable, la tranquila, la que no hacía escándalos, la que no pedía demasiado, la que nunca obligaba a nadie a elegirla. Mi padre, Grant Hayes, construyó toda su identidad alrededor del apellido familiar. Hayes Heritage Stackhouses comenzó con un pequeño restaurante que mi abuelo abrió en los años 70, y para cuando yo estaba en la preparatoria, mi papá ya lo había convertido en 4 sucursales en el norte de Texas. Le encantaba decir que éramos una familia de constructores. Pero en realidad, lo que quería decir es que todos existíamos para proteger su imagen. Mi madre, Marianne, era la sonrisa perfecta a su lado en cada foto, experta en hacer que la gente se sintiera bienvenida en público y diminuta en privado. Derek, mi hermano mayor, era el heredero elegido, incluso cuando fallaba una y otra vez y aún así lo premiaban. Madison, mi hermana menor, era la consentida, la bonita, la que todos protegían de cualquier consecuencia. Y yo era la útil. La que sacaba buenas calificaciones sin ayuda, la que llenaba sus propios formularios, la que aprendió a no llorar fuerte porque el dolor ajeno incomoda a quienes no piensan hacer nada al respecto. Cuando tenía 14 años, llegué a la final estatal de debate. Practiqué durante meses, grabándome en mi cuarto hasta quedarme sin voz. La mañana de la competencia, mi mamá prometió que estarían ahí para la ronda final. Pero Madison tenía una prueba de vestido para el baile, y de alguna manera, un vestido que usaría una sola noche se volvió más importante que el evento académico más grande de mi vida. Ese día quedé en segundo lugar. Cuando dijeron mi nombre, subí al escenario y busqué entre el público. Vi a otros padres de pie, aplaudiendo, grabando con sus teléfonos. Mi fila estaba vacía. Aún así sonreí, porque los niños aprenden muy pronto a proteger a los adultos de la culpa. Cuando me gradué de la universidad, mis padres sí fueron, pero se fueron antes de que dijeran mi nombre porque Derek tenía una oportunidad de hacer contactos en un club de golf, y mi papá no quería que llegara solo. Mi mamá me dio un beso en el estacionamiento y me dijo: «Tú entiendes, corazón. Siempre has sido madura». Odiaba esa palabra.
Ser madura significaba que podían decepcionarme y aún así esperar que yo los consolara. Años después, cuando tuve la idea de Plateflo, hice algo que casi nunca hacía: pedí ayuda. Me senté frente a mi papá en la mesa de su cocina con un plan de negocio sencillo, un prototipo y una solicitud de $8,000. Necesitaba cubrir costos de servidores, gastos legales y un poco de margen para probar el producto con 10 restaurantes independientes. Elogió las páginas como si fueran dibujos de una niña. Luego empujó la carpeta de regreso hacia mí y dijo que los restaurantes eran negocios reales, que las aplicaciones no lo eran, que dejara de perseguir fantasías y consiguiera un trabajo estable. Salí de ahí avergonzada, pero no sorprendida. 4 semanas después, Derek necesitaba dinero para el enganche de una casa que no podía pagar. Mi papá lo llamó una inversión en la estabilidad familiar y firmó el cheque antes de la cena. Madison quería un auto nuevo porque el que tenía ya no combinaba con su imagen en redes. Mi mamá dijo que la imagen era importante a su edad, y el coche apareció en la entrada ese mismo fin de semana. Después de eso, dejé de pedir. Construí Plateflo trabajando en una cafetería por las mañanas, programando por las noches y teniendo reuniones en salas prestadas, con aire rancio y persianas rotas. Cada paso que daba lo hacía sola, no porque quisiera demostrar algo, sino porque entendí que si esperaba a que alguien me eligiera, me iba a quedar esperando para siempre. Mis primeros clientes fueron dueños de restaurantes agotados, personas que no podían pagar sistemas corporativos carísimos que prometían mucho y resolvían poco. Yo los entendía porque crecí viendo restaurantes desde adentro, viendo cómo se desperdiciaba comida por falta de control, cómo un mal horario podía destruir las ganancias de toda una semana, cómo el orgullo hacía que muchos ignoraran los números hasta que el negocio empezaba a desangrarse sin remedio. La ironía, si lo pienso ahora, casi da risa. La misma familia que se burlaba de mi software algún día necesitaría exactamente la disciplina que ese software ofrecía. Pero en ese entonces, ellos no veían a una fundadora. Veían a Laia con su aplicacioncita. Laia con sus cosas de computadora. Laia que tarde o temprano iba a sentar cabeza. Así que dejé de intentar explicarme. Dejé que su silencio se volviera distancia. Y esa distancia, poco a poco, se convirtió en disciplina. Para cuando mi cara apareció en esa revista junto a las palabras hecha a sí misma, yo ya había aprendido la verdad más dolorosa de mi vida: hay personas que no reconocen tu valor mientras te estás construyendo. Solo aparecen cuando creen que pueden beneficiarse de lo que ya construiste. El día que salió el artículo, mi oficina se sentía extrañamente tranquila, como si el ruido estuviera ocurriendo en otro plano. Afuera, mi equipo celebraba, se reían, tomaban fotos, me mandaban mensajes llenos de emoción. Los inversionistas no dejaban de escribir. Compañeros de la universidad que jamás respondieron mis mensajes ahora querían reconectar. Personas que ignoraron mis primeras presentaciones actuaban como si siempre hubieran creído en mí. Pero el mensaje que realmente cambió el ambiente no vino de un inversionista ni de un periodista. Vino de mi padre. Cena familiar a las 7. Importante. Eso fue todo. Ni una felicitación. Ni una disculpa por un año entero de silencio. Ni siquiera la pregunta de si yo estaba disponible. No era una invitación, era una orden disfrazada. Cuando mi mamá llamó minutos después con esa voz dulce, casi me dio risa. Dijo que habían preparado cena para celebrarme, que mi comida favorita, que les haría muy feliz que fuera. Sus palabras eran cálidas, pero el calor verdadero se siente distinto. Esto no era real. Era pulido, ensayado, calculado. Aún así, le dije que iría. Colgué y me quedé mirando a través del cristal de mi oficina, observando la ciudad extenderse debajo de mí. No necesitaba que me explicaran nada. Yo ya sabía por qué, después de tanto tiempo, finalmente se habían acordado de mí.
3 semanas antes, un intermediario de deuda en problemas había contactado a mi equipo de adquisiciones sobre una pequeña cadena regional de restaurantes que estaba al borde del colapso. Estuve a punto de ignorar el archivo, hasta que vi el nombre, Hayes Heritage Stackhouses, el negocio de mi familia. Los números eran incluso peores de lo que imaginaba. Ingresos en caída, pagos atrasados a proveedores, retrasos en nómina, un préstamo bancario en incumplimiento. Y una segunda deuda comercial que ya había sido vendida con descuento porque el prestamista quería salir antes de que todo se viniera abajo. Yo no hackeé nada, no usé datos privados, no hice nada fuera de lo legal. Hice lo que hace cualquier persona que sabe de negocios. Revisé documentos públicos, contraté asesoría legal y dejé que profesionales confirmaran cada detalle. Esa misma tarde, antes de salir a la cena, llamé a mi directora financiera, Nora Whitman. Nora había estado conmigo desde que Plateflo tenía apenas 6 empleados y una oficina con goteras. Tenía esa calma que solo tienen las personas que han visto desastres financieros de cerca y han sobrevivido a ellos. Me dijo que todo estaba listo, que la adquisición de la deuda ya se había completado, que los documentos de transferencia estaban limpios y que el abogado había revisado las opciones legales más de una vez. Caleb Ross, nuestro abogado externo, no se involucraba en dramas familiares. Para él solo importaban las firmas, los tiempos y el poder legal que cada documento representaba. Le pregunté qué pasaría si se negaban. La respuesta fue directa: los procesos de embargo comenzarían a la mañana siguiente. Pero también me dijo algo que ya sabía en el fondo, que probablemente les preocuparía más la vergüenza pública que el dinero. Y tenía razón. Mis padres podían soportar perder dinero, pero no podían soportar que otros supieran que lo habían perdido. Salí de la oficina con un suéter color crema, jeans oscuros y zapatos planos. Nada llamativo, nada que pudieran usar para halagarme o resentirme. En el estacionamiento, mi auto nuevo estaba ahí, impecable bajo las luces. Pasé de largo y elegí el viejo Civic. La pintura estaba rayada, el portavasos roto, y el motor hacía ese sonido cansado cada vez que arrancaba. Lo conservaba porque me recordaba quién era cuando nadie creía en mí y yo tenía que creer con la fuerza suficiente para todos. El camino hacia el vecindario de mis padres tomó unos 40 minutos. Mientras dejaba la ciudad atrás y las calles se volvían más amplias, sentí como los recuerdos regresaban, presionando desde dentro. Recordé cuando andaba en bicicleta por esas banquetas, cuando todavía pensaba que pertenecer a ese lugar significaba ser vista, ser elegida, ser querida sin condiciones. Recordé estar sentada en esa misma cocina mientras los adultos hablaban de planes en los que yo no existía. Recordé ser reconocida únicamente cuando resultaba conveniente, cuando mi esfuerzo no interrumpía nada, cuando mi presencia no exigía nada a cambio. Apoyé las manos en el volante y respiré despacio, una y otra vez, hasta que la presión en el pecho empezó a ceder. Ya no era la hija sola que iba esperando ser elegida. Ya no era la niña resentida buscando una pelea. Esta vez iba como lo que realmente era, la acreedora principal de un negocio en ruinas, cuyos dueños habían confundido mi silencio con debilidad. Cuando entré a la colonia, la luz del porche ya estaba encendida. Desde la ventana se alcanzaba a ver movimiento dentro de la casa. Luz cálida en la cocina, platos siendo llevados al comedor, voces bajas organizando todo como si nada estuviera fuera de lugar. Parecía una cena familiar normal. Incluso, desde afuera, podría haberse visto tierna. Pero yo ya sabía la verdad. Hay trampas que huelen a mantequilla y carne asada antes de cerrarse. Mi mamá abrió la puerta antes de que tocara, lo que me confirmó que me había estado esperando. Lila, dijo, estirando mi nombre como si fuera algo frágil, algo emocional, como si hubiéramos hablado cada semana en lugar de haber pasado un año entero en silencio. Me abrazó demasiado fuerte, demasiado rápido, demasiado para ser natural. Un abrazo que no era íntimo,
era público, aunque no hubiera nadie más mirando. Su perfume floral de siempre me golpeó de inmediato. El mismo de toda mi infancia. Antes me hacía pensar que era una mujer elegante, incluso admirable. Ahora solo me recordaba cada sonrisa que había dado frente a extraños después de herirme en privado. Mírate, dijo sosteniéndome de los hombros. Nuestra niña millonaria. Ahí estaba. No nuestra hija. No nuestra Lila. Nuestra niña millonaria. Mi padre apareció detrás de ella con una camisa perfectamente planchada y esa expresión de orgullo que siempre reservaba para eventos donde podía presumirse. Ahí está, dijo acercándose para darme un abrazo medio, como si yo fuera una socia importante en una reunión de negocios. Me dio una palmada en la espalda. Gran día para la familia Hayes. Casi lo corregí. No era un gran día para la familia Hayes. Era un gran día para mí, uno que había construido sin ellos. Pero no dije nada. Derek ya estaba en el comedor con una copa de vino en la mano, recargado en la silla con esa seguridad floja de quien nunca ha tenido que pelear por nada. Madison estaba grabando con el celular, como siempre. Apenas crucé la puerta levantó la cámara. Saluda, superstar, dijo riéndose. Hoy celebramos a mi hermana. Miré la lente y sonreí apenas. Ella no quería un momento conmigo, quería evidencia de que ahora le convenía estar cerca de mí. La mesa estaba puesta como si fuera una revista de estilo de vida. Filete perfectamente cortado en una charola, puré suave y brillante, verduras rostizadas, ensalada fresca, pan recién horneado, una botella de vino tinto respirando en el centro. Mi mamá incluso había puesto velas, como si el ambiente pudiera borrar todo lo que no se había dicho durante años. Nos sentamos. Y durante los primeros minutos, actuaron. Mi padre levantó su copa. Por Lila, dijo con orgullo forzado, que demostró que la sangre Hayes sabe construir cosas grandes. Derek asintió demasiado rápido. Madison aplaudió como si fuera un show. Mi madre se llevó la servilleta al ojo, aunque no había ninguna lágrima. Siempre supimos que eras especial, dijo ella. Tomé agua. Dejé que esas palabras se quedaran en el aire. Siempre es una palabra peligrosa. Siempre intenta reescribir la historia sin pedir permiso. Empezaron las preguntas superficiales sobre Forbes, pero ninguna sobre lo que realmente hacía Plateflo. Mi padre decía la app de restaurantes como si hubiera hecho un menú digital. Derek preguntó si la evaluación significaba que iba a comprar una mansión. Madison quería contactos de Forbes para su marca personal. Mi madre preguntó si estaba saliendo con alguien y luego se respondió sola. Las mujeres exitosas intimidan a los hombres, dijo, como si fuera una verdad universal. Yo escuchaba. Sonreía cuando era necesario. Cortaba la carne en pedazos pequeños y observaba más sus reacciones que sus palabras. Y entonces lo vi. Las grietas. Mi padre revisando el reloj cada pocos minutos. La pierna de Derek moviéndose bajo la mesa sin control. Madison mirando mi bolsa como si dentro pudiera haber algo que la ayudara a entender que había cambiado realmente. Mi madre rellenando mi copa de vino sin que yo hubiera tomado un solo sorbo. Después, el tono cambió. Como siempre pasa antes de que algo se rompa de verdad. Las quejas empezaron a deslizarse en la conversación como agua filtrándose por una puerta mal cerrada. Que la carne estaba más cara. Que los clientes ya no consumían igual. Que las apps de entrega habían arruinado la lealtad. Que los jóvenes ya no querían trabajar. Que una sucursal necesitaba remodelación urgente. Que otra tenía problemas en cocina. Que un proveedor estaba siendo imposible. Que el arrendador estaba presionando demasiado. Y mientras hablaban, yo los observaba con una calma que no era paz, era claridad.
Derek insistía en que la marca necesitaba un giro radical, algo más moderno, más premium, algo por lo que la gente manejara horas solo para vivir la experiencia. Mi padre asentía como si acabara de tener la idea del siglo para la alta cocina. Madison, sin perder el ritmo, dijo que el problema era la falta de redes sociales, que ella podía ayudar si la familia volvía a tener un presupuesto de marketing de verdad. Esa palabra, otra vez. De verdad. La escuché y la miré fijo. Ella sintió mi mirada y evitó la mía de inmediato. Mi madre, como si nada, se inclinó y me tocó la muñeca con suavidad. Es tan bonito tener a todos juntos otra vez, dijo con esa voz que pretendía ser cálida. La familia debe unirse en momentos importantes. Por dentro, algo en mí se tensó. Porque quería preguntarle dónde estaba esa idea cuando yo cenaba sola en un restaurante vacío. Cuando mi empresa estuvo a punto de quebrar. Cuando tenía que elegir entre pagar la renta o la nómina. Cuando lloré en una tienda porque mi tarjeta fue rechazada por $12. Pero no fui ahí a pedir explicaciones. Fui a observarlos. A dejarlos hablar. A ver quiénes eran sin que yo los interrumpiera. Así que dejé el tenedor sobre el plato, entrelacé las manos sobre mis piernas y miré a mi padre. Dijiste que había algo importante que discutir, dije con calma. El ambiente cambió en un segundo. Casi como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Madison bajó el celular. Derek se enderezó. Mi madre retiró la mano lentamente. Mi padre carraspeó, y la calidez del reencuentro familiar desapareció por completo. La reunión real acababa de comenzar. Mi padre se levantó y caminó hacia un aparador donde había dejado una carpeta de piel desde el inicio de la cena. La puso frente a mí con cuidado, como si estuviera entregando un honor, no un problema. Laia, empezó, usando su tono de empresario. Ese heritaje está en un punto de transformación. Abrió la carpeta. Dentro había una presentación impecable, renders brillantes de restaurantes renovados, madera oscura, luces de latón, cócteles artesanales, modelos sonrientes en mesas perfectas. Arriba, un título elegante, Heritage Modern American Steakhouse Revival. El mercado está cambiando, continuó. La gente ya no quiere solo comida, quiere experiencias. Comida elevada, mejor imagen, branding fuerte. Nosotros tenemos el nombre, tenemos la historia. Solo necesitamos capital. Derek entró de inmediato, como si hubiera estado esperando su turno toda la vida. Podemos cerrar temporalmente la sucursal más débil, remodelar la principal, relanzar con tickets más altos, eventos privados, cenas con chef, noches de vino premium. Es exactamente hacia donde va el mercado. Yo ojeé las proyecciones. No eran optimistas. Eran fantasía vestida de Excel. ¿Y cuánto cuesta todo esto? Pregunté. Mi padre no dudó ni un segundo. 2.8 millones en 18 meses. Mi madre se inclinó rápido, casi desesperada por suavizarlo. Pero no te estamos pidiendo que cargues con todo eso, corazón, claro que no. Ese claro que no siempre aparecía antes de algo imposible. Solo necesitamos un puente a corto plazo, continuó mi padre. 1.200.000. Eso despeja la presión, activa financiamiento bancario y nos da aire. Es una inversión en tu familia, corrigió con firmeza. Protegida, con intereses, añadió Derek rápido. Madison forzó una sonrisa. Y honestamente, sería una gran historia. Millonaria de Forbes salva el legado familiar. Se dio cuenta de lo que dijo solo después de decirlo. Demasiado tarde. Mi padre me miró directo. Te dimos techo, comida, educación, un apellido. Ahora puedes ayudar a proteger el nombre que te construyó.
Ahí estaba. El recibo. El impuesto emocional que habían estado acumulando durante años. No reaccioné de inmediato. Dejé que el silencio se estirara. Luego pasé la página del dossier hacia la parte financiera. ¿Qué banco está liberando el financiamiento? Pregunté. Derek parpadeó. ¿Qué? Y dijiste que mi dinero desbloquea crédito bancario. ¿Qué banco? El rostro de mi padre se endureció apenas un segundo. El Onear Comercial. Tenemos relación de años. Asentí lentamente. Interesante, ¿y están cómodos con el aviso de incumplimiento presentado hace 6 semanas? Silencio. Mi madre se quedó inmóvil. La pierna de Derek dejó de moverse. La expresión de mi padre cambió. Eso es documentación temporal, dijo seco. ¿También es temporal la demanda de proveedores? Respondí. ¿Los retrasos de nómina? ¿El gravamen UCC sobre el equipo de plano? Madison volteó confundida. ¿De qué está hablando? Sin levantar la voz, saqué mi tablet de la bolsa. Los registros públicos no son difíciles de leer. Tampoco los expedientes judiciales. Ni los avisos de embargo. La miré directamente. Ese heritaje no está pivotando. Está colapsando por mala administración. Derek explotó. Tú no sabes cómo funcionan los restaurantes. Lo miré con calma absoluta. Mi empresa da servicio a más de 800 restaurantes independientes. Sé exactamente cómo se ve una mala operación. Y también sé cómo se ve cuando un director operativo carga viajes personales, autos y consultorías a un negocio que ya no puede pagar su proveedor de carne. Su boca se abrió, y se cerró. Mi padre golpeó la mesa con la palma. ¡Oh, basta! Vas a entrar a mi casa a acusar a tu familia. Lo miré sin moverme. No, dije con firmeza. Vine porque ustedes me invitaron a mentirme en la cara. Su rostro se endureció por completo. Te invitamos porque necesitamos ayuda, dijo mi padre, con esa voz que ya no sonaba a autoridad, sino a desesperación disfrazada de control. Lo miré sin parpadear. Me invitaron porque Forbes puso un número junto a mi nombre, respondí con calma, y confundieron valuación con dinero en efectivo. El aire en la mesa se volvió más pesado. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Playa, por favor, no seas cruel, susurró. Podemos arreglar esto si nos ayudas estos próximos meses. Negué despacio. No es cierto. 1.200.000 no arregla esto. Solo les compraría tiempo, para seguir perdiendo más, mientras fingen que nada está pasando. Derek empujó la silla hacia atrás con violencia. Eres una maldita egoísta, escupió. Mi padre señaló directo hacia mí. Le debes a esta familia. Miré alrededor de la mesa. Las mismas personas que ignoraron cada momento importante de mi vida, hasta que mi éxito se volvió útil para ellos. Sin decir una palabra más, puse la tablet en el centro de la mesa y abrí el archivo de Nora. No le debo nada a esta familia, dije firme. Y no estoy aquí para darles nada. Mi padre soltó una risa corta. Áspera. Fea. Entonces, ¿para qué estás aquí? Toqué la pantalla. El primer documento apareció. Cesión de deuda comercial. Deudor, Hayes Heritage Holdings. Nuevo titular, LH Hayes Capital Group. Mi padre se inclinó hacia adelante. El color se le fue del rostro. Mi madre le agarró el brazo. Grant, ¿qué es esto? Él no respondió. Derek se acercó, leyó por encima de su hombro, y también se quedó pálido. Crucé las manos sobre la mesa. Hace 3 semanas,
dije con voz firme, a través de mi holding, compré la deuda comercial en crisis de IS Heritage. El préstamo principal, el gravamen secundario y el financiamiento de equipo fueron transferidos legalmente. Silencio absoluto. No vine como su hija pidiendo amor, continué. Vine como la acreedora que ustedes no sabían que tenían. Nadie se movió. Mi padre me miró como si me estuviera viendo por primera vez, y lo que vio no le gustó. Porque ya no podía encajarme en la versión pequeña de la que siempre se había burlado. Me incliné apenas hacia adelante. No invitaron a su hija a cenar, dije despacio. Invitaron a su banco. El silencio fue tan profundo que incluso el zumbido del refrigerador en la cocina se escuchaba perfecto. La mano de mi madre seguía congelada sobre el brazo de mi padre. Derek miraba la pantalla como si las palabras pudieran cambiar si las veía el tiempo suficiente. Madison había dejado el celular. Ya no existía para ella. Mi padre habló primero, pero su voz ya no tenía fuerza. Que esto no es posible. Si es posible, respondí sin emoción. Está firmado, financiado, registrado y revisado por abogados. Mi madre susurró, casi sin aire, compraste la deuda de tu propia familia. Asentí. Compré un activo en crisis con ubicaciones recuperables, una marca reconocible, y una administración terrible. Hice una pausa. Esa administración resulta ser mi familia. Mi padre se levantó tan rápido que la silla raspó el piso. No tenías derecho. Tenía todo el derecho legal, respondí sin levantar la voz. El prestamista quería salir. Ustedes estaban en incumplimiento. Yo hice una oferta. Ellos la aceptaron. Derek volvió a explotar, porque la rabia era más fácil que el miedo. Esto es venganza por una cena estúpida que no atendimos. Lo miré fijo. No, Derek. Esto no es por una cena. Esto es porque tu empresa no puede pagar sus deudas. Porque los empleados tienen miedo de no cobrar. Porque los proveedores están por cortarles el crédito. Y porque en lugar de arreglar el negocio, intentaron convertirme en su solución de emergencia con culpa familiar. Mi madre ya estaba llorando de verdad. Laya, por favor, dijo con voz quebrada. Podemos hacer que tu padre se disculpe. Podemos empezar de nuevo. Eso, por primera vez, me dio algo parecido a tristeza. Porque todavía creía que una disculpa era una moneda que podía comprar control. Saqué el paquete de documentos de Caleb y lo dejé junto a la tablet. Estas son sus opciones. Deslicé el dedo sobre la pantalla. Opción 1. Firman una transferencia voluntaria del control de IS Heritage Holdings a LH IS Capital Group. A cambio, reciben una liquidación total de $180,000, dividida como quieran. Evitan embargo público, evitan bancarrota mediática, y los empleados conservan sus trabajos mientras mi equipo reestructura la empresa. Derek se rió con incredulidad. ¿180,000? Eso no es nada. ¿Qué es más de lo que vale su participación después de la deuda? Respondí, y mucho más de lo que recibirían de cualquier otro comprador. Mi padre apretó los puños. ¿Y la segunda opción? Lo miré sin apartar la vista. Rechazan. Mañana a las 9 de la mañana, mi abogado inicia ejecución. El incumplimiento se hace público. Los locales entran en proceso formal. Se activan los gravámenes de equipo. Y cada dueño de negocio, proveedor, socio y amigo en su círculo descubre exactamente cómo administraron esta empresa. Eso fue lo que realmente los golpeó. No el dinero. No los restaurantes. La vergüenza. Mi padre había construido toda su vida sobre el respeto de personas que confundían seguridad con capacidad. Mi madre vivía de la imagen social. Y Derek,
Sobrevivía a base de aparentar ser alguien importante. Madison ya no se preocupaba por los restaurantes, ni por los números, ni por el negocio. Le preocupaba su imagen en redes, esa que había construido con cuidado, basada en ser la hija de una familia exitosa de restaurantes. Yo no había levantado la voz ni una sola vez, pero la habitación ya parecía como si hubiera volteado la mesa entera. «Nos estás humillando», dijo mi madre, con la voz temblorosa. «No», respondí sin alterarme. «Sus decisiones van a quedar visibles. Es diferente». El silencio volvió a caer, más pesado. Mi padre se hundió en la silla como si algo dentro de él se hubiera quebrado un poco más. «Ese heritaje es el legado de mi padre», dijo finalmente, con voz apagada. «Lo fue», respondí. «Después lo convertiste en una cuenta personal disfrazada de empresa». Su rostro se tensó. Le dolió porque era verdad. Respiré hondo y seguí, sin levantar la voz. «Yo no estoy destruyendo el nombre. Estoy salvando lo que todavía se puede salvar». Señalé la carpeta sobre la mesa. «Los empleados que sí trabajan se quedan. Las 2 mejores sucursales siguen abiertas. La peor se cierra. Inventario bajo control. Nómina basada en demanda real. Proveedores pagados como se debe. Y Plateflow va a manejar todo el sistema operativo». Miré a cada uno de ellos. La marca puede sobrevivir, pero sin las personas que casi la destruyen. Derek soltó una risa amarga. «De entonces estoy despedido». «Sí». «A partir de la firma», respondí. Madison bajó la mirada. «¿Ni mi trabajo en marketing?» «Nunca fue un puesto real», dije. «Era un pago mensual disfrazado de consultoría. Se termina hoy». Mi madre se puso pálida. «¿Y tu padre y yo?» Lo miré sin emoción. «Se retiran de operaciones. Reducen su estilo de vida. Usan la compensación para adaptarse a algo que puedan pagar. Y dejan esta casa». El silencio fue inmediato. «La casa está como garantía en la reestructura», continué. «Si firman, tienen 60 días para mudarse. Si no firman, un juez define el plazo». Ahí fue cuando todo se rompió. Madison empezó a llorar por su departamento. Derek gritó que mi padre había escondido los números reales. Mi madre le suplicaba que encontrara una salida. Y mi padre simplemente miraba los documentos como si estuviera viendo caer su propia estatua. Se pelearon durante 20 minutos. Yo no interrumpí. Nora esperaba afuera. Caleb estaba listo. Y yo estaba sentada en esa mesa rodeada de carne, velas y pánico, sintiendo como algo dentro de mí finalmente se aflojaba. Siempre pensé que el cierre se sentiría como un trueno. Pero no. Se sintió como ver a personas que controlaron cada momento de tu vida darse cuenta de que ya no pueden controlarte más. Finalmente, mi padre tomó el bolígrafo. Le temblaba la mano. Firmó primero. Mi madre firmó después, llorando en silencio. Derek firmó con tanta fuerza que casi rompió el papel. Madison firmó al final como si estuviera aceptando que el juego había terminado. Escaneé los documentos y los envié a Caleb. 1 minuto después, mi teléfono vibró. Válido. Ejecutable. Me levanté. Mi padre no me miró. ¿Ya obtuviste lo que querías?, preguntó. No, respondí. Obtuve lo que necesitaba. Mi madre se acercó. Lila, por favor. Seguimos siendo tu familia. Miré su mano, pero no la tomé. La familia no desaparece en los momentos importantes y regresa solo cuando hay dinero de por medio. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Te amábamos a nuestra manera,
susurró. Y por un segundo, pensé en todo, el debate sin ellos, la graduación vacía, la mesa del restaurante con platos sin tocar, el año entero de silencio. Su manera se sentía exactamente como estar sola, dije. Salí de la casa. El aire de la noche estaba frío, limpio, casi demasiado silencioso. Me senté en mi viejo Civic antes de encenderlo. Mi celular vibró otra vez antes de llegar al final de la calle. Por favor, regresa. Podemos arreglarlo. Tu papá está arrepentido. Bloqueé a mi madre. Luego a mi padre. Luego a Derek. Luego a Madison. Uno por uno, sus nombres desaparecieron de mi pantalla. Y con cada nombre que se iba, yo me sentía más ligera. Manejé de regreso hacia la ciudad con la ventana un poco abierta. El motor viejo sonaba cansado, pero constante, como si hubiera sobrevivido conmigo a cada etapa difícil, y todavía estuviera dispuesto a acompañarme a la siguiente. La gente cree que la venganza es hacer sufrir a otros. Pero no es eso. La verdadera venganza es dejar de sufrir tú para mantener cómodos a los demás. Es construir una vida tan sólida que nadie que te ignoró pueda volver a entrar a desordenarla. El éxito no es solo dinero ni titulares. Es aprender tu valor antes de que alguien más lo confirme. Es poner límites a quienes usan la culpa como correa. Es entender que la familia nunca debería ser una palabra que te vacía los bolsillos o te apaga la voz. Porque el amor sin respeto no es amor. Y la lealtad sin responsabilidad es solo otra forma de trampa. A veces, la lección más importante de la vida es tener el valor de levantarte de una mesa donde nunca te estaban alimentando de verdad. Si alguna vez tuviste que elegir tu paz sobre personas que llamaban amor al control, recuerda esto, no eres cruel por protegerte. No eres egoísta por dejar de ser usado. Y si tienes derecho a construir un futuro donde tu corazón, por fin, esté a salvo. Y a veces, lo más fuerte que puedes hacer en la vida, no es pelear más duro, ni explicar mejor, ni intentar convencer a nadie. Es dejar de rogar pertenecer a un lugar que solo abre la puerta cuando necesita algo de ti. Dejar de tocar una mesa donde nunca te estaban invitando a sentarte como igual. Dejar de buscar amor en espacios donde solo eres útil cuando conviene. Y entender, aunque duela, que no todo vínculo que se llama familia viene con cuidado, respeto o lealtad real. Porque hay personas que no te extrañan, te calculan. No te valoran, te utilizan. Y no te buscan por quién eres, sino por lo que representas cuando ya te levantaste sin ellos. Aprender eso no llega como una revelación bonita. Llega como una fractura interna. Pero también llega como una liberación silenciosa, de esas que no hacen ruido, pero cambian todo. Hay una diferencia enorme entre ser querido y ser necesario solo cuando conviene. Y cuando por fin la ves con claridad, ya no puedes volver a fingir que no existe. A partir de ahí, empiezas a construir distinto. Con más cuidado. Con más distancia emocional. Con más respeto hacia ti mismo. Y sobre todo, con la certeza de que tu paz no es negociable. Porque una vida bien vivida no se mide por cuántas personas te rodean, sino por cuántas realmente te respetan sin condiciones. Y aunque al principio duela soltar, con el tiempo entiendes algo muy simple, lo que se pierde cuando pones límites, nunca estuvo realmente contigo. Aprendes a caminar sin pedir permiso. A decidir sin culpa. A avanzar sin tener que explicar cada paso. Y sobre todo, aprendes a no volver a encogerte para caber en lugares que nunca fueron lo suficientemente grandes para tu crecimiento. Nuestra intención al contar historias como esta no es solo crear drama o intensidad emocional. Es mostrar, a través de la ficción, lo que muchas veces en la vida real se vive en silencio, dinámicas familiares complejas, decisiones difíciles, y el proceso doloroso de poner límites donde antes solo había costumbre.
Este contenido es completamente ficticio y creado con fines narrativos y reflexivos. No representa hechos reales ni personas específicas. Su único propósito es contar una historia que invite a pensar, cuestionar, en algunos casos, reconocer situaciones emocionales que muchas personas han vivido de distintas formas. Y si algo de esta historia se queda contigo, que sea esto: el respeto no se negocia. El amor no debería doler siempre. Y poner límites no te hace frío, te hace libre.